Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Jesús Valderas, soy el Managing Director responsable de la práctica de disputas e investigaciones de Álvarez y Marsal. Y como aquellos de vosotros que ya me conocéis sabéis, no soy abogado, no practico el derecho, nadie es perfecto, solo soy perito. Y en esa humilde condición tengo la suerte desde hace años de que Javier y Sonia me hagan un huequito para tratar de colaborar y de formar parte de esta aventura que es el Open cada año. Un año más, un escalón más arriba. No sé qué harás en el 10º, ya veremos, ya nos sorprenderás, ¿no? Entonces, como digo, en esa humilde condición, encantado de participar y agradecido, aunque te tengo que decir, Javier, que cada año me lo pones un poco más difícil. Este año nos pones en el último time slot del día, ya cuando esto ya empieza a clarear, la gente está ya pensando en tomarse una copa o en cenar, y nos lanzas un tema que en realidad es un tema que tiene mucho interés, que es esto de las Magic Beans, convertir amenazas en... Magic Beans, habichuelas mágicas, convertir amenazas en oportunidades, que es un tema que tiene su miga, ¿no? Que es challenging, pero tengo que decir que también he tenido la suerte de contar o de coordinar a un panel fantástico, un equipo de gente con el que después de unas cuantas conversaciones yo creo que hemos logrado identificar unos cuantos temas en esta línea de hablar de amenazas en este entorno en el que nos movemos, que podemos convertir en oportunidades, que va a ser un variadito. O sea, vamos a tratar temas diferentes, de manera breve, pero lanzando ideas que creo que pueden ser de interés y que van pues, desde temas relacionados con la inteligencia artificial hasta cuestiones relacionadas con, por ejemplo, ahora mismo con la normativa o la ley que está en el Parlamento sobre la regulación de las acciones colectivas resarcitorias y si eso puede tener alguna relación con este mundo del arbitraje en el que nos manejamos. Las 4 personas con las que tengo la suerte de contar en el panel son Alex Ferreres, que es socio. Alex Ferreres es un fichaje reciente, tanto de Linklaters como para Madrid, ¿no? Alex fue socio durante 25 años en Uría, en Barcelona, y recientemente se ha venido a Madrid para incorporarse como socio responsable de litigación y arbitraje en Linklaters. ¿Vale? Tengo también aquí a mi derecha a Ana Jiménez. Ana es licenciada en Económicas, es auditora, es la socia directora del área de Forensic de Auren y tiene más de 20 años, aunque no lo parezca, de experiencia trabajando como experto independiente, como perito y, por supuesto, defendiendo sus informes ante todo tipo de tribunales, ¿no? También tengo a Carlos, aquí a mi izquierda, y con esto también subrayo la diversidad del panel. Tenemos un abogado, tenemos una experta de perfil financiero, un experto de perfil ingenieril, lo que creo que también es un activo del panel. Carlos es máster ingeniero industrial, máster en Project and Contract Management y por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Vigo. Tiene un máster también en Delay Analysis y cuenta con más de 15 años de experiencia en arbitraje internacional, fundamentalmente centrado en temas relacionados con el ámbito de construcción y aparece distinguido en Just Who Legal en diferentes categorías en su condición de especialista en Delay Analysis y cuantificación de daños, ¿no? Por último, a mi de extrema derecha tengo a Felipe André Isore. Por cierto, Carlos, no sé si he dicho tu nombre completo, creo que no lo he dicho, perdóname. No. Carlos Seoane, discúlpame. Bien, a Felipe André, aquí a mi derecha. Felipe es fundador y socio director de Conexic, desde donde se especializa en la gestión de riesgos, de disputas y también en investigación y contabilidad forense. Felipe es también de perfil financiero, como es el caso de Ana y es el mío. Cuenta con más de 23 años de experiencia tanto en sector público como privado. Ha trabajado en distintas industrias, fundamentalmente construcción, infraestructuras, energía. Y, bueno,
previamente pasó en su desarrollo profesional por KPMG, donde fue socio y donde estuvo 13 años, y en HKA Global, que es otra firma también de servicios pues como los que prestamos nosotros, ¿no? Servicios de forensic y servicios de experto independiente. Ha presentado y defendido informes ante distintos órganos de arbitraje y en distintos países, tanto en portugués como en español como en inglés, y también aparece reconocido en el Who's Who Legal en distintas categorías. Y yo con eso termino las presentaciones y voy a lanzar la primera bola y se la voy a lanzar a Alex, ¿no? Como he mencionado hace un momento, está en marcha la transposición a la legislación española de una directiva comunitaria que ya tiene más de 2 años, en teoría ya sería de aplicación directa, sobre lo que llamamos las class actions, las acciones colectivas resarcitorias. Y este nuevo tipo de acciones puede plantear amenazas significativas, puede plantear escenarios muy potentes para empresas, especialmente para empresas de gran consumo. Entonces, ¿hay algún aspecto en el que esta nueva normativa tenga algún efecto en la actividad del arbitraje? Y, en concreto, ¿podría el arbitraje ser una alternativa que ayudara a las empresas a prevenir ese tipo de acciones colectivas? Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo no conocía este sitio y me ha parecido espectacular. Estoy asombrado de las cosas que hay en esta ciudad. Efectivamente, nos planteábamos que podía entreteneros a estas horas de la tarde, ¿no? Y una de las cosas que pensamos que podía ser algo entretenida es hacer una mínima reflexión sobre en qué medida, como planteaba Juan en su pregunta, el arbitraje puede aportar una alternativa a la resolución de reclamaciones colectivas resarcitorias, que todos sabéis que es un tema muy candente en la medida en que está produciéndose en estos mismos momentos en toda Europa un cambio de paradigma, un potencial cambio de paradigma en la manera de litigar estos asuntos, porque se van a aprobar en todas las jurisdicciones regulaciones tendentes a facilitar acciones colectivas resarcitorias. Las últimas noticias que hay del proyecto, de lo que es el anteproyecto de ley que de momento se ha publicado por el Gobierno y que, por lo que me dicen, va a convertirse en proyecto de ley en breves días, es que de momento nos damos un sistema de opt-out. No quiero entrar en tecnicismos, pero eso supone un sistema bastante valiente, agresivo y que nos puede aproximar a situaciones que ya se han vivido en otras jurisdicciones. ¿Qué papel puede jugar el arbitraje en este contexto? Y el contexto es el que os digo. Los empresarios se van a ver enfrentados en el futuro más inmediato a situaciones, si se confirma lo que viene en el anteproyecto de ley, de reclamaciones opt-out, por lo tanto, con asociaciones de consumidores usuarios que les pueden reclamar daños y perjuicios ocasionados por conductas contrarias al derecho de consumo, en nombre de un grupo indeterminado de consumidores que pueden sumarse por miles, 100.000 o millones y de manera agregada. Y por el sistema de opt-out, por el que se quedan vinculados los consumidores usuarios, salvo que expresamente desistan de la acción. Con lo cual, potencialmente, la contingencia que tiene el empresario es total. En otros países, en otras jurisdicciones donde este tipo de acciones está mucho más evolucionada, se ha planteado la posibilidad de que haya arbitrajes colectivos de consumo, de reclamación de daños. En Estados Unidos hay una vieja jurisprudencia, bueno, no tan vieja jurisprudencia al respecto, sobre un tema técnico, y ahí el problema que hay es que no ha tenido evolución el arbitraje en las class actions, o sea, arbitration class actions, porque no hay un incentivo fuerte de los empresarios a fomentarlo y, por lo tanto, incluir en sus cláusulas de relación con los consumidores la posibilidad de someter a arbitraje el conflicto que tengan con los consumidores, incluso bajo el formato de acción de clase. Y no tienen incentivo porque el sistema en Estados Unidos, teniendo en cuenta además que hay daños punitivos y que está sujeto a previsiones de discovery que pueden ser muy costosas para las empresas, pues no genera, como comprenderéis, el incentivo suficiente para fomentar el arbitraje como alternativa. En Europa las cosas van a ser un poco más distintas. Actualmente tenemos un sistema arbitral de consumo en España.
mediante un Real Decreto que es del año 2008, que sufrió ciertas modificaciones en 2013 como consecuencia de la adaptación a una directiva europea que se aprobó entonces, que prevé en unos artículos la posibilidad de un sistema, o sea, de un procedimiento arbitral de consumo colectivo. Y lo sujeta a dos cuestiones. Una, a que haya aceptación por parte del empresario. Y dos, a que haya adhesión expresa por parte de los consumidores que quieren hacer valer sus derechos. Por lo tanto, es un sistema de opt-in. De hecho, no es ni de opt-in en puridad, es algo más que el opt-in, porque no basta con que el consumidor diga yo quiero estar vinculado, sino que tiene que proactivamente hacer valer su derecho en el procedimiento arbitral de consumo correspondiente, con lo cual es una especie de acumulación individual o de acumulación del derecho a reclamar individual en el contexto de este arbitraje colectivo. No ha funcionado, no está funcionando. No está funcionando porque es un sistema monopolístico. Es un sistema que está previsto en el texto refundido de la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios como el único sistema posible de solución arbitral de conflictos de consumo. De hecho, hay una cláusula en el propio texto refundido que dice que es nula una cláusula que imponga un empresario a los consumidores por la que se prevé un sistema alternativo de resolución de conflictos por la vía arbitral distinto del sistema arbitral de consumo, con lo cual se establece por ley un sistema monopolístico. Y es un sistema que da la gestión de estos arbitrajes a consumo, al Ministerio de Consumo y a las autoridades competentes en materia de consumo, las comunidades autónomas. Y por mucho que tiene una regulación sobre designación de árbitros, que puede ser parecida a lo que podemos ver en instituciones arbitrales en el ámbito de arbitraje comercial, en la práctica no está generando confianza en los empresarios y los datos lo demuestran. Ayer estuve viendo cuál era la lista a estas alturas de adhesiones por parte de los empresarios. Ahí no llegan a 800 empresas en España, la gran mayoría de los cuales se corresponden con medianas y pequeñas empresas. Las grandes empresas españolas no se adhieren al sistema arbitral de consumo. Lo hacen las empresas eléctricas, pero lo hacen porque hubo una directiva en el 2019 que les obligó a someterse a arbitraje de consumo. Entonces se les obligó a someterse a este sistema arbitral de consumo, lo que, por cierto, a la vista de alguna sentencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, en el ámbito de cláusulas de obligación de someterse a arbitraje a las compañías aseguradoras, que se declaró inconstitucional, merecería alguna reflexión. Pero la situación es esta y no funciona, y por lo tanto no hay en estos momentos una alternativa a la resolución arbitral de los conflictos colectivos resarcitorios. Y hay un mandato en la propia directiva que estamos transponiendo, en la Directiva de Acciones de Representación de la Unión Europea, de que no se acaba la cuestión con la implementación de la directiva. Y dice la Unión Europea, los Estados miembros tendrán que implementar, en paralelo a la transposición de esta directiva, tendrán que disponer de sistemas alternativos de resolución de reclamaciones de daños colectivas. Por lo tanto, hay un mandato expreso. La propuesta que yo hago y la reflexión que hago es que habría que darle una vuelta a esto y puede haber una oportunidad desde el mundo del arbitraje en relación con esto. Yo creo que lo que hay que hacer es convencer al legislador de que hay que romper el monopolio. No hay ninguna razón constitucional, de justificación constitucional, para que haya un monopolio en el sistema arbitral de consumo. No la hay. Dos, podría extenderse la legitimación que se va a dar a las asociaciones de consumidores usuarios para ejercitar estas acciones colectivas resarcitorias en nombre de consumidores no determinados a la posibilidad de que lo hagan a través de un arbitraje. No hay ninguna razón constitucional que impida que esta legitimación extraordinaria también se extienda para iniciar arbitrajes. En Estados Unidos tienen muy claro que la justificación constitucional de las acciones de clase y, por lo tanto, de este fenómeno por el que se quita la legitimación o se desplaza la legitimación para reclamar daños y perjuicios al interesado para ofrecérselo al representante de la clase, no tiene que ver con nada más que con la adecuación de la representación. Lo que hay que asegurarse es que el representante de la clase, en este caso en el sistema europeo, la Asociación de Consumidores, cumple con todos los requisitos de representante adecuado para poder ser beneficiario de esta legitimación tan extraordinaria. ¿Vale? Por lo tanto, la justificación constitucional no está en nada más que en esto. En la medida en que se regulen bien
esta legitimación de la representatividad de las asociaciones, no hay ningún problema constitucional para extender la legitimación a la posibilidad de iniciar arbitrajes. De hecho, en el sistema arbitral de consumo, cuando uno lee la regulación, se dice que podrán iniciar este tipo de reclamaciones colectivas en el sistema arbitral de consumo las asociaciones de consumidores. Incluso no se les exige ningún nivel de representatividad. Si a eso se asocia que se prevea un sistema de opt-in en vez de opt-out, hay menos problemas de constitucionalidad, porque al final hay como una especie de acuerdo explícito del consumidor en ser representado. Por lo tanto, mi propuesta es que hay que darle una vuelta a todo esto y que desde el mundo del arbitraje habría que hacer y lanzar propuestas sensatas para convencer a nuestros legisladores que cambien mínimamente las reglas del juego y exista de verdad un sistema alternativo de resolución de conflictos en este ámbito de las reclamaciones colectivas resarcitorias para beneficio de los empresarios, sí, pero también en beneficio de los consumidores, que tendrán un sistema mucho más ágil y probablemente mucho más técnicamente fundado. Esta es mi propuesta y lo que quería comentar. Y perdonad. Tranquilo, y que una vez roto ese monopolio para el arbitraje de consumo, abriría también oportunidades profesionales para todos los que estamos aquí. Sí. ¿Hay alguna cosa que os gustaría comentar o apostillar a lo que nos ha comentado Alex? Yo quizás comento algo muy rápido, que no es técnico, pero quizás una curiosidad. No sé si el público lo tiene presente, pero vivo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a cada, no sé, 2 o 3 veces al año recibes una carta en el correo que te dice, mira, esto es un class action, si has tenido pérdidas con Uber o con lo que sea, por esta u otra razón, pon tus nombres, tus detalles y envías, y así reclutan el grupo de consumidores que hacen parte del class action. Y yo la primera vez que lo recibí me dije, ¿qué es eso? ¿Qué cosa más rara, no? Bueno, yo de hecho he oído que hay canales de televisión de estos que ves por la noche, como los que te venden joyas y cosas de cocina, en los que hay un canal de televisión para anunciar class actions. Eso es lo que he oído. No, es posible, sí. Lo hacen de manera masiva. Sí. Así estaremos aquí en 2 años. Claro, es que se abren un montón de ventanas y de posibilidades. Pues muchas gracias, Alex. Bueno, ahora me giro hacia la derecha, ¿vale? Y vamos a cambiar un poco de tema. Se viene hablando desde hace tiempo en estos foros mucho del tema de la participación de los fondos de financiación de litigios y del cambio que suponen. Y yo, por mi propia experiencia, os puedo decir que a estas alturas toda la gente de perfil financiero ve la figura sin ningún problema, entiende la utilidad y lo considera una oportunidad. Sin embargo, también os tengo que decir que entre los profesionales del derecho todavía me encuentro muchas actitudes un poquito de sospecha, un poquito renuentes, que no terminan de verlo como una oportunidad y aún en algunos casos lo ven como una amenaza a la transparencia, a la independencia de las partes que se involucran en el procedimiento, una amenaza de diversas maneras. Entonces yo le quiero pedir a Ana que nos explique, que le explique a los profesionales del derecho dónde están esas ventajas. A ver dónde están esas oportunidades y de qué manera puede ser una herramienta útil. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. A ver, efectivamente, o sea, el hecho de la figura del financiador, ¿no? Lo que viene a hacer, como sabemos todos, es que asume los gastos del arbitraje, ¿no? Los gastos de los honorarios de los abogados, del perito, del árbitro, los gastos administrativos de la corte de arbitraje, todo, ¿no? Esto obviamente con un fin, ¿no? Que es una inversión en el que buscas una rentabilidad. Un tema importante para lo que luego voy a explicar luego es que efectivamente previo a eso y para decidir a quién financio y a quién no, pues los fondos realizan una evaluación previa bastante exhaustiva, ¿no? Hacen una due diligence en la que van a analizar las probabilidades de éxito del caso, van a analizar la solvencia del deudor, o sea, del demandado, perdón, y van a analizar también pues esas oportunidades de rentabilidad, ¿no? Si la rentabilidad que les va a dar esa inversión es pues la que ellos esperan, ¿no? O sea, hacen un primer examen
que internamente puede estar basado en los abogados que tengan internos, pero también se basan en abogados externos. Se piden dictámenes jurídicos, que pueden ser uno, otro dictamen de contraste, para ver exactamente las posibilidades de éxito. También se piden cuantificaciones económicas previas de la reclamación, ¿no? O sea, con todo esto quiero decir que realmente se hace un análisis muy exhaustivo de la demanda, ¿no?, del arbitraje, para ver si finalmente se financia o no. El otro día leía en un estudio que de la totalidad de los casos que se ponen delante de fondos de inversión, pues un 95% se desechan, ¿no? Y que realmente se analiza el 5% restante y se decide invertir en ese 5%. Que al final es esos casos en los que las probabilidades de éxito son muy elevadas, son unas probabilidades de éxito pues, de un 80% como mínimo. Entonces, esto realmente, lejos de ser una amenaza para las empresas demandantes y desde un punto de vista financiero y de la gestión de las compañías, nosotros lo vemos como una oportunidad. Una oportunidad porque, desde el punto de vista contable, el hecho de que tú puedas financiar ese posible arbitraje hace, primero, que tu cuenta de explotación, tu cuenta de pérdidas y ganancias, mejore de cara a un tercero, a un potencial inversor, a los accionistas. ¿Por qué? Porque tú todos esos gastos, obviamente, que tendrías que asumir como gastos propios de la sociedad, que te impactan en tu cuenta de resultados, todos los gastos que hemos comentado anteriormente que asume el fondo, pues dejarían de estar en tu cuenta de explotación, con lo cual tiene un impacto nulo en tu cuenta de explotación. Al final, eso lo que hace es mejorar de cara a terceros, como digo, la rentabilidad que tiene la imagen financiera de la compañía, ¿no? Luego está un tema también muy importante, que es el activo contingente que se genera, ¿no? Ese activo contingente, entendido como ese posible derecho de cobro que va a tener el demandante, ¿no?, la sociedad demandante, pues, a ver, desde un punto de vista contable, la NIC 37 de activos y pasivos contingentes, pues deja bastante claro que tú no puedes contabilizar ese activo contingente, ¿vale? Es verdad que deja una coletilla en la que dice que si el activo es prácticamente cierto, lo podrías contabilizar. Bueno, yo en mi opinión, si ya es prácticamente cierto, es que ha dejado de ser un activo contingente. Entonces, obviamente, lo puedes contabilizar. Pero bueno, que se podría incluso entrar en el debate de si la demanda que está financiada y que, por tanto, implica, por todo el análisis que hemos explicado antes, de probabilidad, implica que tiene una probabilidad muy alta de éxito, se podría considerar prácticamente cierto o no. Pero bueno, la realidad es que yo creo que desde un punto de vista de un auditor eso no te lo van a dejar reconocer como un ingreso. Pero tú debes informar de ello en la memoria. Entonces, no es lo mismo informar en la memoria de una demanda de arbitraje que la sociedad ha interpuesto y que la propia sociedad dice que puede tener unas posibilidades altas de éxito, que si esa demanda está financiada por un tercero, porque todo eso implica que las probabilidades de éxito son mucho más altas. Esto, que parece, bueno, pues no parece muy significativo, yo me lo he encontrado concretamente en una due diligence donde el inversor que estaba planteándose la inversión en la sociedad objetivo valoró de una manera muy positiva el hecho de que hubiera ahí un activo contingente, pero que ese activo contingente estuviera financiado por un tercero, porque le daba mucho más confort sobre las probabilidades de éxito y de recuperación de ese activo, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que realmente es una oportunidad esa financiación por parte de un tercero, porque mejora la imagen financiera de la compañía respecto a, por ejemplo, a un inversor. Y termino, un minuto, desde el punto de vista de la gestión interna de la compañía, pues también es un beneficio, porque al final lo que permite es que la sociedad destine determinados recursos, tanto desde el punto de vista económico, o sea, de efectivo y disponibles, recursos financieros, a otro tipo a su propio negocio, ¿no? O incluso también que destine los recursos humanos, los libera también para dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es a la gestión de su negocio, ¿no? O sea, que a tu pregunta, ¿no?, de si esa amenaza se puede convertir en una oportunidad, pues yo sí que veo que esa financiación por parte de un tercero de la demanda, pues lo que permite realmente es pues que la sociedad, ¿no?, tenga una capacidad mucho más importante para gestionar, o sea, que gestione y optimice sus activos, ¿no?, y, sobre todo, pues que mejore su imagen financiera de cara a un potencial inversor. No te come caja, te ahorras gastos
puedes tener un casi activo e incluso si Eso es. vendes una parte del litigio, que Eso lo es. puedes vender a riesgo, También. eso sí que es caja que Eso- te eso haces entra caja y eso es un directamente. ingreso que entra a la cuenta de Sí. resultados como un Así cañón. es. Sí, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que desde el punto de vista financiero sí que es una mejora, ¿no? Y una oportunidad para una sociedad optar a esta financiación. Así que ahora ya sabéis por qué a los directores financieros les hacen los ojos chiribitas cuando les explicas la figura esta. ¿Hay alguna cosa que os gustaría añadir al comentario de Ana? Vale, pues entonces vamos a seguir con el objetivo de tratar de mantenernos en tiempo, que estoy seguro que estos señores no nos van a agradecer que nos vayamos más allá de la hora. Vale, paso ahora a Carlos, que antes he olvidado mencionarlo, pero es que no me lo has puesto aquí. Tú eres socio de Capgemini. Sí. Y el tema que va a comentar Carlos es un tema que a mí personalmente me afecta en mi práctica como perito y que me encuentro con frecuencia. Hace justo 2 semanas estuve en una ratificación, en un asunto en el que del otro había un informe pericial de un colega muy conocido y muy respetado, pero en el que desde mi punto de vista había unas carencias de documentación soporte, pero descomunales, ¿no? Y es este tema, en ocasiones la falta de acceso a documentación, pues es una dificultad con la que los peritos muchas veces tenemos que lidiar y que amenaza nuestra capacidad para desarrollar nuestro trabajo con solidez y con credibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas, qué formas podemos tener de lidiar con esa dificultad y qué opciones y oportunidades podemos explorar, Carlos? Muy buenas tardes a todos. Creo que aquí voy a empatizar con abogados y con expertos en que la falta de documentación es un problema común y que quizás desde la perspectiva del experto técnico, que es la que me ocupa a mí, es la amenaza principal que generalmente puede impedir que llegues a cumplir la instrucción que recibes de manera conveniente. Y a mí realmente, cuando estábamos preparando esta mesa, la primera oportunidad que se me vino a la mente me recordó un asunto que tuvimos hace no mucho, un asunto técnicamente muy complejo en Emiratos que estaba relacionado con cálculo de demoras, donde digamos que si normalmente la documentación en el desarrollo de una pericial nunca es óptima, en este caso digamos que era penosa, lamentable, como queramos llamarla, para ponernos en situación. No había ni siquiera una línea base. Quien haya tenido alguna vez algún tema de demora sabe que es algo fundamental. No había acuerdos con respecto a progresos y demás. Entonces yo me senté con mi socia Elena, que está ahora ahí sentada también en la sala, y empezamos a pensar que realmente el hacer un informe con estos mimbres lo que nos iba a llevar es a que condujésemos todo a una discusión sobre metodologías de análisis, sobre validez de documentación, realmente desviar la atención y no dar un soporte directo al tribunal a la hora de estrechar la disputa, ¿no? Entonces, tomamos la decisión de hablar con los letrados que representaban a nuestro cliente y decirle que creíamos conveniente fijar una serie de reuniones con el experto de la contraparte que nos permitiesen al menos fijar las reglas del juego. No estamos hablando de hacer un joint statement, sino de fijar cuáles son las reglas del juego para, digamos, centrar la discusión en lo que era realmente relevante, que en este caso era en términos de causalidad, ¿no? Yo creo que no hay nada que aburra más a un árbitro, a un abogado, que ver a 2 expertos de delay hablando de la SCL. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Es algo que solo alimenta el ego del experto y creo que no contribuye para nada a la resolución de la disputa. Entonces, lo que hicimos fue una serie de charlas con el experto, acordamos con él las metodologías, los documentos y nos peleamos en buena lid donde había que pelearse, que es en temas relativos de causalidad. El tribunal lo agradeció enormemente y creo que fue una solución que para nosotros supuso además un cambio de paradigma, porque es algo que tratamos de implementar siempre ahora en los informes que hacemos. Y tampoco os voy a contar cuentos aquí. Realmente aquí se dieron 3 preceptos fundamentales que son imprescindibles para haber podido llegar a esta situación. El primero, como os decía, la documentación era realmente lamentable y eso, digamos, forzó un poco a llegar a esta situación. El segundo, enfrente teníamos un experto inglés de 70 años que seguramente fume en pipa mientras acaricia un setter y eso ayuda a que este señor no tuviese nada que perder y, digamos, catalizó el que pudiésemos llegar a
a ese acuerdo. Y el tercero, que también nosotros estuvimos dispuestos a llegar a esa situación. Creo que al menos admite, o creo que debiéramos todos tomar la posibilidad de hacer esta discusión y adaptarlo, evidentemente, a cada caso concreto. Y creo que es una manera de convertir la amenaza habitual que tenemos en cuanto a la falta de documentación, convertirla en una oportunidad, ¿no? Una amenaza a nuestro trabajo que se traduce en un problema de credibilidad y en un problema de incomprensión. ¿Cuántas veces los abogados, los árbitros nos dicen, pero cómo es posible que la pericial de aquí diga 0 y la pericial de aquí diga 100? Bueno, pues el 80% de las veces es por diferencias en acceso a documentación, por diferencias en ciertas asunciones o en ciertas hipótesis. El 80% de la explicación de la diferencia. Si todos metabolizáramos la idea de hacer ese esfuerzo previo de, antes de ponernos a picar, vamos a pactar 4 cosas básicas. Para empezar, esas diferencias entre 0 y 100 se reducirían y yo creo que beneficiaría a la credibilidad del proceso y a la credibilidad de todos los que intervenimos. Y diría que en asuntos relativos a derecho común es algo que está más interiorizado y que es algo que se encuentra más habitualmente y los expertos están más habituados a discutir sobre temas concretos, llegar a acuerdos y centrar la discusión en lo relevante. Muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿Hay algo que os gustaría comentar o añadir? Alex. Vale. Quizás Ana. un comentario rápido. Sí. Un comentario rápido. Que en general, cuando nos llama es porque hay un problema así serio con la documentación, ¿no? O sea, con mucha frecuencia pasa que llegan a problemas porque el propio cliente, no sea el contratista, sea el propietario, tiene dificultad de entender lo que está pasando de hecho. Tiene la percepción del caso, pero no los hechos muchas veces. Hay un elemento cultural de gestionar al perito tratando de controlar la documentación que le doy. Sí, en cualquier caso, si el perito tiene que basar todo el fundamento de su conclusión en hechos, creo que lo más conveniente es que se llame un testigo de hecho, ¿no? Al final, una pericial que está fundamentada única y exclusivamente en la opinión de un perito, creo que va a muy mal sitio. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, claro, dale, Ana. No, simplemente siguiendo un poco lo que comenta Carlos, que no es exactamente lo mismo, pero o sea, no tanto como el acceso a la información, a la documentación, sino que una vez, suponiendo que has tenido acceso a esa información, que el informe pericial pueda ser absolutamente trazable. O sea, que tú aportes toda la documentación y todos los Excel o lo que sea necesario para que un tercero pueda trazar ese informe, ¿no? O sea, replicar ese informe. En un webinar que estuve también hace poco se estuvo hablando de este tema y se planteaba la posibilidad de regular de manera que sea obligatorio que los informes periciales adjunten toda esta documentación y toda esta información para que realmente sea todo trazable, ¿no? Yo ponía el ejemplo de los auditores, que los auditores tienen esa obligación. O sea, los auditores en sus papeles de trabajo, llámalo trazabilidad, llámalo evidencia, tienen que adjuntar absolutamente todo para que un tercero pueda reevaluar esa misma prueba y llegar a las mismas conclusiones. Y si no es así, no se da por cierta la evidencia. Y bueno, y si eso es significativo de cara a la auditoría, pues te ponen una sanción y tal. O sea, está absolutamente regulado, ¿no? Entonces, no sé si habría alguna opción de regular eso desde el punto de vista del arbitraje o de que en el procedimiento puntual, ¿no? el árbitro pues determine unos requisitos mínimos del informe y que uno de ellos sea ese, ¿no? Pero es un tema importante también, de cara luego, sobre todo, cuando te encuentras en la posición de rebatir, ¿no? un informe que se ha presentado por la otra parte. Muchas gracias, Ana. No, yo simplemente quería apuntar que esto en el ámbito jurisdiccional se está viendo en estos tiempos en todos los casos de reclamaciones de daños por conductas colusorias. Y ahí hay un principio establecido, hay un mecanismo procesal que es el acceso a fuentes de prueba para romper las asimetrías de información. Yo creo que en el ámbito arbitral no estoy seguro de que haya que regularlo tan explícitamente, simplemente que los árbitros tienen que tener como criterio en qué medida las partes se han dado acceso leal a las documentaciones y, por tanto, si ha habido colaboración de las partes para que la que tenía menos capacidad de información, pues no disponía de los datos, haya podido replicar el cálculo de daños de la contraparte. No estoy seguro de que se necesite tanta regulación, al menos soft law, quizá, o guías, desde luego.
visto como algún paso necesario por todos. Bueno, vamos a pasar ahora a mi extrema derecha otra vez, a Felipe André, y que vamos con el que va a abordar un tema. Se ha hablado hoy algo de inteligencia artificial y se ha hecho en unos términos un poquito apocalípticos, me da la sensación. Yo creo que Felipe nos va a aportar un punto de vista un poco más positivo, ¿no? Y está claro que esto nos va a afectar a todos. Eso yo creo que no tiene discusión. Yo le oí una opinión que decía que en todos estos cambios tecnológicos tan importantes siempre se sobrevalora el impacto a corto plazo y se infravalora el impacto a largo plazo. Yo creo que esto pasó con blockchain y ahora va a pasar con el tema del ChatGPT y similares. ¿Qué te parece a ti, Felipe? ¿Tenemos que tener miedo de la inteligencia artificial? ¿Cómo crees que afecta a nuestro trabajo como peritos? Muy bien. Primero, otra vez, buenas tardes. Gracias al Open, al panel y a la organización, a don Javier, por la oportunidad. Yo cuando estuve pensando en hablar sobre este tema, y es un tema que estoy leyendo y conociendo un poquito más, cada vez más, y cada vez más estoy más seguro que no lo entiendo. Entonces así empiezo con una excusa, porque voy a comentar algunas cosas que son quizás más opinión y menos una opinión, es una opinión no es una opinión de perito en este caso. No está soportada por mucha evidencia. Pero en términos de oportunidad y amenazas, lo que Juan estaba diciendo tiene total sentido, ¿no? O sea, es una herramienta, tal cual muchas otras llegaron y asustaron, y que nos va a ayudar mucho a hacer el trabajo que hacemos como peritos. Yo como Nacho de Clifford Chance, esta mañana dijo que no hay evidencia, no hay información de que nos lleve a pensar que este tipo de tecnología no va a sustituir el trabajo del árbitro, el trabajo del abogado a futuro. Yo creo muy parecido, no exactamente la misma cosa, pero creo que es muy próximo de eso con relación a lo que hacemos hoy. No exactamente, en términos de amenaza y oportunidad, están los dos. O sea, hoy hacemos muchas actividades que necesitan mucho tiempo, hay que leer y releer muchas cosas, hay que hacer planillas que son muy largas, y buena parte de esa actividad se puede hacer de manera mucho más rápida. Y ya se está haciendo, ¿no? Ya se utiliza. Entonces, un ejemplo que comento que es similar, que es mucho más sencillo de entender, fue, por ejemplo, cuando llegó el Excel, ¿no? El uso de la computadora en el tipo de trabajo que hacemos. Yo cuando empecé como auditor, empezaba con unos papeles así gigantes, se llamaban 14 columnas en Brasil. Y uno tenía que escribir toda la información de un estado financiero a mano. Claro, el trainee empezaba así haciendo eso, ¿no? Escribía toda la información y bueno, finalmente después de crear y escribir varias páginas gigantes de papel a lápiz, quizás no cuadraba la cuenta, que de hecho la hacíamos a mano, ¿no? Con calculadora, y no cuadraba. Cuando no cuadraba teníamos que revisar todas estas planillas de papel y borrar y volver a escribir o echarlo y volver a escribir. Entonces cuando llegó el Excel, cuando llegó la información, esta misma información de manera digital, todo este trabajo que por veces llevaba una semana o quizás más, se hacía así. Entonces, y eso no hizo con que el trabajo del auditor o del perito dejase de existir. Entonces, una parte importante de lo que hacía se hace así, ahora no de manera muy rápida, y el rol del profesional pasó a ser otro. Entonces, pasó a tener más pensamientos, ¿no? Más reflexión sobre lo que está haciendo y menos mano y lápiz en el papel. Ahora bien, la inteligencia artificial nos está exponiendo a ciertas situaciones que todavía no las conocemos. No soy solo yo como no experto, incluso la gente que es experta dice claramente que no sabe qué va a pasar, porque hay la posibilidad de que en cierto momento la propia máquina desarrolle criterios y desarrolle mecanismos de automejora constante. Y eso aparentemente solo depende de la calidad y de la potencia de las computadoras, que no para de crecer. Entonces, un tema interesante
que más o menos comprueba este racional. La idea de fondo del desarrollo del ChatGPT ya existe desde el 86, que va por la creación de neuronas digitales y neuronas que se comunican y que una aprende algo y luego enseña a la otra y son varios computadores que están funcionando al mismo tiempo. Entonces la cantidad de información que tiene acceso es gigantescamente mayor de lo que era antiguamente. Y en el 86, la excusa de quien estaba intentando hacer estos modelos y no funcionaban era que los computadores no eran tan fuertes y no había tanta data para hacer las análisis. Y los críticos decían, bueno, eso es una excusa muy, muy débil, ¿no? Solo porque no tienes buena herramienta no puedes llegar a tu resultado. Y ahora están diciendo que aparentemente era eso. O sea, y lo que tenemos hoy seguramente va a ser es mucho peor de lo que va a ser en un par de años, o en 10 años, imagínense. Entonces, bueno, para concluir, creo que hay luces rojas por todas partes. Los flashazos rojos esos que te pega la pantalla, a mí me ha subido la tensión. Tranquilo que todavía nos quedan 3 o 4 minutos. Vale, sí, no, pero finalmente, otra vez una conclusión no técnica, pero de verdad que es mi pensamiento. Yo veo esto del uso de la herramienta del ChatGPT con todos los problemas de confidencialidad que hay que preocuparse estos días, ¿no? Y con las limitaciones y con los errores. Es una herramienta que tiene 5 meses, 6 meses y ya son no sé cuántos. En 3 meses quedan 100 millones de usuarios. Son unos números absurdos. Va a seguir mejorando y de manera exponencial. Entonces, los peritos tenemos que conocerla, la herramienta, utilizarla, hacer parte de lo que hacemos todos los días y sabiendo que esto nos va a sacar mucho trabajo, pero nos va a permitir hacer otras cosas más interesantes, más desafiadoras, quizás más rápidas. Y entonces el mensaje final, teniendo razón o no, es que nosotros tenemos que hacerlo y mi visión en el futuro próximo, 2, 3 años, vamos a tener peritos que trabajan con inteligencia artificial todos los días y los que no están en la industria. Que va a ser tan normal como trabajar con Excel es ahora. Totalmente. Y dices, no, es que nosotros no trabajamos con Excel. Pues estás fuera del mundo. Pues igual. Power BI ya es mucho mejor que Excel, por ejemplo. Sí. Pero ya si no lo utilizas ya está detrás, ¿no? Y esto, la inteligencia artificial también nos va a dar herramientas para hacer lo mismo, o sea, para desarrollarnos mucho más rápido y mejor. Muy bien. ¿Hay alguna cosa que os gustaría comentar sobre lo que nos contaba Felipe? Bueno, no sé, yo siempre he pensado que el día que la máquina sepa decidir o sepa identificar cuando cabe la aplicación analógica de una norma o un supuesto, estamos muertos como abogados. Quizá todavía quedará lo de los pleitos porque Siri no sabe interrogar, porque también la emoción es muy importante. Sí, y si no nos queda volver a los trabajos manuales, hacer cerámica y cosas así. Yo realmente creo que va a ser una herramienta potente, igual que pasa un poco como con las películas de ciencia ficción que se hacían hace 30 años. Igual que nadie ha llegado hoy aquí en un DeLorean volando, pero si alguien a lo mejor llegó en un Tesla con conducción autónoma, pues esto se va a acabar convirtiendo en una herramienta que va a ayudar a desarrollar el trabajo con una interpretación y una manera de funcionar que desconocemos a día de hoy. Todo lo demás son conjeturas, ¿no? Para mí la variable crítica es la información con la que alimentas el sistema, porque es que el problema es que si tú le das credibilidad a lo que sale del sistema y tienes una caja negra que realmente no te explica cómo ha llegado a esa conclusión, todo está en la comida que le echas al animal, ¿sabes? El sesgo en la documentación es algo que creo que también es capital para entender cómo va a funcionar, ¿no? Bueno, yo creo que con esto cumplimos horario. Quiero agradecerle a mis copanelistas el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, las conversaciones que hemos tenido preparatorias y creo que todos han conseguido lanzar ahí una idea que merece la pena, a la que merece la pena darle una vuelta. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Pues muchas gracias, Juan Jesús, a ti y a tu